buenos días. Hoy trabajaremos la clasificación semántica del verbo. El propósito de nuestra sesión consiste en diferenciar los verbos según su clasificación semántica. Es decir, vamos a diferenciar los verbos reflejos, recíprocos y cuasirreflejos. Posteriormente realizarás dos actividades. Elaborarás un organizador visual del tema y resolverás la práctica. Bien, ahora trabajaremos las clases de verbos. Según la clasificación semántica, los verbos se dividen en tres: verbos reflexivos, recíprocos y cuasirreflejos. El verbo reflexivo es aquel cuyo sujeto recibe la acción que él mismo ha llegado a ejecutar. Estos verbos van acompañados por los pronombres átonos me, te, se, nos, os, que a su vez actúan como objeto directo u objeto indirecto. Veamos los ejemplos. Yo me peino frente al espejo, tú te lavas la cara, tu enamorada se afeita. En la primera oración, el verbo sería peino, porque está en primera persona y en tiempo presente. En la segunda, lavas, y en la última, afeita. Ahora identificamos qué pronombres átonos acompañan a estos verbos. A peinar le acompaña me, al verbo lavas te y a afeita se. En la primera oración observamos que el sujeto, que llega a ser yo, realiza la acción de peinar. Y esta acción retorna al mismo sujeto. Es decir, yo es sujeto y objeto de acción. Recordemos que también los verbos reflexivos van acompañados de los pronombres y estos funcionan como objeto directo u objeto indirecto. A ver, veamos. Me. ¿A quién peinas? A mí misma. Por lo tanto, me llega a ser el objeto directo. Porque recuerden, para hallar el objeto directo, la pregunta es ¿qué más el verbo o a quién más el verbo? ¿A quién peinas? A mí misma. Me es igual que a mí, ¿no? Tú te lavas la cara. ¿Qué te lavas? La cara. La cara llega a ser objeto directo. Ahora, ¿a quién lavas la cara? A ti, ¿no? A ti. Entonces, te llega a ser el objeto indirecto. Recuerden que te es lo mismo que a ti. Tu enamorada se afeita. ¿A quién afeita? A sí misma. Por lo tanto, se llega a ser objeto directo. Ahora, ¿cómo reconocemos si un verbo es reflexivo o no? El carácter reflexivo del verbo se comprueba fácilmente si éste acepta el refuerzo reflexivo mismo. Por ejemplo, si está en primera persona, va a aceptar el refuerzo a mí mismo. Si está en segunda, a ti mismo, y en tercera, a sí mismo. Por ejemplo, yo me peino a mí misma. ¿Puedo peinarme a mí misma? Claro que sí. Tú te lavas a ti misma. ¿Puedes lavarte a ti misma? Sí, no es cierto, entonces sí tiene coherencia. Tu enamorada se afeita a sí misma. Recuerda entonces que los verbos reflexivos admiten el refuerzo a mí mismo, a ti mismo o a sí mismo. Los verbos recíprocos. El carácter recíproco del verbo debe entenderse así. La acción del verbo es intercambiada recíprocamente por los sujetos. Es decir, la acción recae sobre los mismos sujetos que la realizan. Por esa razón, los verbos recíprocos solamente se van a conjugar en las tres personas del plural, nunca en singular. Los verbos recíprocos van antecedidos por los pronombres personales átonos, se, nos, os, que actúan como objeto directo u objeto indirecto. Veamos los ejemplos.
Mijael y Ana se aman, Junior y Luis se quieren, nosotros nos saludamos y los novios se besan. Vamos a subrayar los verbos, ¿ya? En la primera oración el verbo es aman porque está en plural, en tiempo presente y en tercera persona gramatical, ¿no? Ellos se aman. En la segunda es quieren, está en tiempo presente, número plural. En la tercera es saludamos, se dan cuenta que está en número plural y también en tiempo presente. Igualmente besan, ¿no? Tiempo presente, número plural. Ahora vamos a ver qué pronombres átonos le anteceden a estos verbos. A aman le antecede se, el pronombre átono se, a quieren de la misma manera. A saludamos le antecede el pronombre nos y a besan se. ¿Qué sucede en la primera oración? Están actuando dos sujetos, Mijael y Ana. Estos dos sujetos realizan la acción de amar. A su vez, esta acción retorna a los mismos sujetos. Por eso se le llama recíproco, ¿ya? Van a participar en este caso de dos sujetos a más, de dos personas a más. Ahora, esta acción de amar es compartida mutuamente por los dos sujetos. Lo mismo sucede en la siguiente oración. Junior y Luis realizan la acción de quererse. A su vez, esta acción retorna a los mismos sujetos, ¿no? Que son Junior y Luis. Nosotros nos saludamos. Nosotros realizamos la acción de saludarnos y a su vez, esta acción retorna al sujeto que es nosotros. Los novios se besan. Los novios, ¿qué acción realizan? De besarse. Y esta acción está retornando inmediatamente al sujeto, que son los novios. Ahora analicemos. Recuerden que a los recíprocos, los verbos recíprocos, les anteceden los pronombres átonos se, nos, os. Por lo tanto, estos pronombres átonos van a actuar como objeto directo u objeto indirecto. Analicemos. Se, ¿qué sería? ¿Objeto directo u objeto indirecto? Entonces yo me pregunto, ¿a quiénes aman a sí mismos? Por lo tanto, se llega a ser el objeto directo. Ya se es igual que a sí mismos. Igualmente abajo, ¿no? Se quieren a sí mismos. Objeto directo. ¿A quiénes saludan? A nosotros mismos. Nos es igual que a nosotros. Por lo tanto, funciona como objeto directo. Lo mismo pasa en la última oración. Se funciona como objeto directo. Ahora, ¿cómo reconozco en una oración si el verbo es recíproco o no? Un verbo recíproco siempre va a admitir el refuerzo mutuamente. Por ejemplo, si yo digo, Mijael y Ana se aman, yo puedo añadir mutuamente. Miren, Mijael y Ana se aman mutuamente. Entonces, cuando se puede añadir este refuerzo que es mutuamente, estamos hablando de un verbo recíproco. Lo mismo pasa en la siguiente oración. Junior y Luis se quieren mutuamente. Nosotros nos saludamos mutuamente. Los novios se besan mutuamente. También puedo decir los novios se besan a sí mismos. Nosotros nos saludamos a nosotros mismos. Junior y Luis se quieren a sí mismos. Mijael y Ana se aman a sí mismos. Entonces, recuerden que en el verbo recíproco la acción lo van a realizar de dos sujetos a más, ¿ya? De dos sujetos a más. Y esta acción retornará a los mismos sujetos. Concluimos con los verbos cuasirreflejos. Son aquellos que tienen la apariencia de ser reflexivos, es decir, el sujeto realiza la acción verbal
pero esta no regresa o no recae sobre el mismo sujeto, así como sucedía en los verbos reflexivos y recíprocos. Estos verbos cuasirreflejos también van a ir acompañados de los pronombres átonos mete, senos, os, pero estos pronombres no van a actuar como objeto directo ni objeto indirecto, solamente ayudarán a conjugar al verbo. Analicemos los ejemplos. Yo me voy. En esta oración el verbo es voy. Yo me marcho de aquí. Marcho es el verbo. Rosemary se resbaló esa noche. Resbaló es el verbo, ¿no? También date cuenta que cada uno de estos verbos van acompañados por los pronombres átonos, ¿ves? Me y se. Ahora, estos verbos cuasirreflexivos nunca llegarán a admitir el refuerzo reflexivo mismo. Ya nunca van a admitir este refuerzo mismo, así como pasaba con los verbos recíprocos y reflexivos. Ya nunca admitirán. ¿Por qué? Porque son casi reflexivos, casi. ¿Ya? Por ejemplo, cuando dice en la oración yo me voy, ¿aceptaría el verbo voy el refuerzo mismo? Yo podría decir yo me voy a mí mismo. ¿Yo me voy a mí mismo? Claro que no. Entonces la acción de ir no recae sobre el sujeto yo, quien la ejecuta. Por lo tanto, voy es un verbo cuasirreflejo. Entonces, el sujeto solamente va a realizar la acción. Y esta acción ya no recaerá o ya no retornará al sujeto. En la segunda, yo me marcho de aquí. ¿Se podrá decir yo me marcho a mí mismo? No, no es cierto. Rosemary se resbaló esa noche. ¿Yo podría decir Rosemary se resbaló a sí misma? No, ¿te das cuenta? Generalmente los verbos cuasirreflejos llegan a indicar vida interior, movimiento o entrada a un estado. Admiten la construcción casi refleja o cuasi refleja por la forma. Bien, jóvenes, trabajaremos algunos ejercicios para que puedan desarrollar correctamente la práctica. Determine si los verbos son reflexivos, recíprocos o cuasi reflejos. Tu prima se maquilla. Aquí el verbo llega a ser maquilla y el átono, el pronombre átono es se. Recuerden que estos verbos, tanto reflexivos, recíprocos y cuasirreflejos, están acompañados de pronombres átonos. En el caso de los reflexivos y recíprocos, estos pronombres átonos funcionan como objeto directo o indirecto. En cambio, los cuasirreflejos no funcionan como tal. Tu prima realiza la acción de maquillar y a su vez esta acción retorna al mismo sujeto que llega a ser tu prima. Por lo tanto, estamos hablando de un verbo reflexivo que admite el refuerzo mismo. Tu prima se maquilla a sí misma. Tiene sentido esta oración. Tú y yo nos amaremos por siempre. El verbo llega a ser amaremos. Y el pronombre átono es nos. Me doy cuenta que aquí la acción lo están compartiendo dos personas, ¿no? Por lo tanto, puede ser un verbo recíproco o cuasirreflejo. A ver, vamos a analizar. La acción lo están realizando las dos personas, ¿no? La acción de amaremos. Y esta misma acción recae sobre las personas tú y yo. Por lo tanto, nos estamos refiriendo a un verbo recíproco que admite el refuerzo a sí mismos o mutuamente. Tú y yo nos amaremos mutuamente. ¿Ve? Tiene sentido. Mónica se golpea el pecho cuando está en la iglesia. El verbo
llega a ser golpea, ¿no? Golpea. Este verbo está siendo acompañado por el pronombre átono se. Mónica se golpea. Mónica está realizando la acción de golpear y esta acción recae sobre el mismo sujeto, ¿no? Retorna al sujeto Mónica. Por eso nos referimos al verbo reflexivo que admite el refuerzo a sí misma. Mónica se golpea a sí misma. Tú te regresas. El verbo es regresas y el pronombre átono es te. Ahora veamos, analicemos. La acción lo está realizando el sujeto tú, ¿no? ¿Y esta acción recae o retorna al mismo sujeto? Yo puedo decir, tú te regresas a ti misma. ¿Tiene sentido? No, por lo tanto, este verbo es cuasi reflejo. Y por último, me enojaré. El verbo es enojaré. Esta acción la está realizando el sujeto tácito que llega a ser yo, ¿no? Yo me enojaré. Ahora analicemos. La acción enojaré no retorna al sujeto yo. Yo puedo decir, yo me enojaré a mí misma. No tiene sentido. Por eso estamos hablando de un verbo cuasi reflejo. Continuamos. Marque la alternativa correcta. ¿Qué alternativa presenta un verbo cuasi reflejo? Recuerda que los verbos cuasi reflejos tienen una apariencia de ser reflexivos o recíprocos. A estos verbos les acompañan un pronombre átono, pero estos pronombres átonos no funcionan como objeto directo ni objeto indirecto. Veamos la alternativa A. Luisita se baña una vez a la semana. El verbo llega a ser baña. En la segunda oración, Mónica se pinta los labios con sensualidad. El verbo es pinta, ¿no? Pepe y Katy se aman incondicionalmente. Aman es el verbo porque está en tiempo presente, en número plural y en tercera persona. Carlitos se escondía detrás de la puerta. El verbo es escondía. Y por último, Mechita se lava con un jabón muy costoso. La acción es lava. En la primera alternativa nos damos cuenta que el sujeto llega a ser Luisita. Luisita está realizando la acción de bañarse y esta acción retorna al mismo sujeto que es Luisita. Entonces aquí estamos hablando de un verbo reflexivo, ¿no? Que admite el refuerzo a sí misma. Luisita se baña a sí misma. Mónica se pinta los labios con sensualidad. Mónica realiza la acción de pintarse y esta acción retorna al sujeto que es Mónica, ¿no? Ahora, ¿yo puedo decir Mónica se pinta a sí misma? Claro que sí, por eso es un verbo reflexivo, ¿ya? Pepe y Katy se aman incondicionalmente. ¿Qué observo en esta oración? Hay dos sujetos, dos personas. Estas dos personas están realizando la acción de amarse. Y esta acción retorna al sujeto, ¿no? Que es Pepe y Katy. ¿Te das cuenta que en los verbos recíprocos participan de dos personas a más? Entonces, esto sería un verbo recíproco, ¿ya? Un verbo recíproco. Admite el refuerzo mutuamente. Pepe y Katy se aman mutuamente. Carlitos se escondía detrás de la puerta. Carlitos realiza la acción de esconderse, pero esta acción ya no retorna al sujeto. Recuerden eso. Yo no puedo decir Carlitos se escondía a sí mismo. Entonces esta oración es cuasi reflejo. Mechita se lava con un jabón muy costoso. Yo puedo decir Mechita se lava a sí misma. Sí, ¿no? Tiene coherencia. Entonces estamos hablando de un verbo reflexivo. Mi respuesta es la letra D. Pregunta número 2. ¿Qué oración presenta verbo recíproco? Recuerda que los verbos recíprocos siempre van a estar en plural.
¿Ya? ¿Por qué? Porque la acción la van a realizar, en este caso, de 2 personas a más. Marlene y Nina se durmieron. El verbo es durmieron. Tú y yo nos marcharemos. Marcharemos es el verbo. Tú y yo nos amamos. Todos nos iremos al rancho. Recuerda que el verbo recíproco admite el refuerzo mutuamente. Analicemos de acuerdo a ello. Marlene y Nina se durmieron a sí mismos. ¿Tiene sentido? No, entonces no es recíproco. Tú y yo nos marcharemos a nosotros mismos. Tampoco tiene sentido. Tú y yo nos amamos mutuamente. Tú y yo nos amamos a nosotros mismos. Esta sí admite el refuerzo mutuamente. Todos nos iremos a nosotros mismos. Como no tiene sentido, no es recíproco. Entonces mi respuesta sería la C. Bien, jóvenes, con esta sesión concluimos con las clases de verbos. Si tienes alguna dificultad, no dudes en comunicarte conmigo a partir de las 5 de la tarde por medio de WhatsApp. Que tengan cada uno de ustedes un buen día.